¿Sabías que el 65% de los niños que están estudiando primaria el día de mañana van a trabajar en una carrera que no existe? Bienvenidos a Expansión Financiera de Cuarto Cuadrante, tu podcast. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en esta ocasión. Tenemos un podcast muy interesante porque vamos a hablar sobre algo que estamos viviendo, estamos respirando, estamos sintiendo, está cobijándonos y al mismo tiempo nos mantiene así como a la expectativa y a la orilla de la silla porque no sabemos hacia dónde va o no tenemos la conciencia exacta de cómo va a funcionar. Y me estoy refiriendo a la tecnología y sobre todo al apalancamiento de nuestra vida y estructura financiera basado y soportado en estas nuevas tendencias o en estas tendencias que cada vez están más fuertes, estas corrientes. Hoy tenemos un gran invitado. Me encanta porque es un gran amigo, es un gran estratega en la parte cibernética. Y bueno, algo que me encanta, y antes de presentarlo de manera formal, déjame decirte, nuestro invitado es experto en desarrollo de ciberprogramas, de aplicaciones, de todo lo que tiene que ver con una empresa. Vamos, su pasión es ayudar a los empresarios y emprendedores a poder apalancarse de herramientas sistemáticas y cibernéticas que pueden ayudarle a crecer de una manera potencial muchísimo más importante. Y bueno, me refiero a mi gran amigo, Gabriel Neumann. Bienvenido, amigo. Mucho gusto y gracias por la invitación a este podcast. Me voy a divertir demasiado. Sí, yo sé. Sobre todo con nuestro conocimiento de lo desconocido. Exactamente. Ok, pero platícanos un poquito, Gabriel. Exactamente, ¿cuál es tu punto tu fortaleza con respecto a los emprendedores? Mira, yo me dedico a ayudar a los empresarios a utilizar todo lo que ya existe en el Internet y lo que existe en el mundo para su provecho, para su negocio como tal, ¿no? Apalancarse de lo que está, y esa palabra me encanta mucho, que es apalancarse, que es el tema, en inglés, mi tema de lo que se vive este año es el apalancamiento, porque hay apalancamiento de tecnología, hay apalancamiento en financiero, y hay apalancamiento en gente también. Y ese apalancamiento, ¿cómo pueden aprovecharse a ellos y a todo lo que existe para poder crecer su negocio y poder ser mucho más rentables y más eficientes? Y estamos hablando entonces de utilizar herramientas no solo que existen, sino crearlas, dominarlas y potenciar su uso, ¿cierto? Sí. Mucho de las herramientas, o sea, al final de cuentas las herramientas existen y ya hay muy pocas cosas que puedes inventar como tal hoy en día. Lo que no hay es esa innovación, y esa innovación va a cambiar. En la innovación ahora va a haber en las nuevas formas de utilizar esa tecnología para poderlo utilizar, ¿no? Podemos hablar de tecnología o de sistemas que ya funcionaban para una industria A, pero la industria B no la conoce, o la industria C tampoco lo está aprovechando al máximo. Entonces vas a empezar a utilizar de diferentes estrategias de alguien más para tu beneficio como tal. Efectivamente, entonces podemos decir que no solamente es usar lo que ya existe, sino entenderlo de una manera tan sólida y tan detallada que puedas innovar sin innovar. Estoy diciendo tal vez una falacia. Es que no es innovar sin innovar, estás innovando, o sea, no vas a innovar en la idea como tal, sino vas a idear o innovar en la parte del proceso, que el proceso también se innova y esas cosas también cambian. De hecho, McDonald's innovó en el proceso, no en el producto. McDonald's innovó en el proceso de la creación de la hamburguesa como tal para hacerlo rápido, no en el producto. El producto sigue siendo una hamburguesa, pan, carne y queso y pan, y le pones un poquito más, pero ellos innovaron en el proceso, y esas innovaciones son más difíciles de copiar que las innovaciones de un producto como tal. Excelente, vamos a aterrizarnos un poquito porque me encanta esta parte. Como sabes, somos en la expertise que tenemos de expansión financiera, que es donde llevamos a nuestros clientes, los acompañamos. Ha surgido mucho estas preguntas, estas dudas. ¿Cómo aprovecho las nuevas tecnologías? ¿Cómo aprovecho las nuevas tendencias cibernéticas para poder hacer negocio, para poder crecer, para poder formarme? Incluso fíjate que tenemos un público que cada vez se nos acerca más, que es el mundo de los jóvenes, que son chicos y chicas que no solamente tienen todavía muchas habilidades en cuanto a manejo de software, plataformas, etcétera,
pero que sigue siendo la misma pregunta que nos hicimos nosotros de pequeños también. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi futuro? ¿Cuál va a ser el rumbo de mi vida? Mira, yo ahí te pongo un poquito en contexto. Tu vida al final de cuentas va a ser la que tú quieras. Lo que va a cambiar no es que estudies o que trabajes, porque sea el que sea, y te lo platicaba fuera de cámaras, a ti te pasó lo mismo cuando tú estudiabas. Tú no tenías idea de lo que querías hacer, o sabías lo que querías hacer, pero estoy seguro que no existía un podcast en tu vida. Y ese podcast es algo nuevo que tú tienes que llevar a cabo, y entonces tienes que ir cambiando y ir generando esas habilidades o esos conocimientos para poderlo hacer. O bien te apalancas de alguien más, que es lo que estás haciendo tú, te apalancaste de un experto que te ayuda a producir el podcast, y entonces ellos hacen su trabajo y tú estás apalancándote en el recurso de ellos para hacer las cosas. Y ahí es donde empiezan a ver todas estas personas, esta tecnología que viene atrás, es cómo aprovecho las bases que ya tengo para poder lograr lo que yo quiero. Claro, porque además la tecnología ayuda muchísimo en todas las carreras. O sea, hablamos en medicina, hablamos en arquitectura, hablamos, o sea, prácticamente en todas las carreras ayuda mucho la tecnología, ¿no? Pues la tecnología está hoy en día ya te ayuda en todos lados. Te ayuda hasta moverte. Exacto. Te ayuda a comunicarte. Te ayuda a lo que tú quieras. Al final de cuentas, el cómo lo usas es lo que va a cambiar la forma de llevarlo, ¿no? Te pongo un caso mío de lo que yo hacía antes, que era automatización en casas inteligentes, en domótica. La domótica, mucha gente ha dicho que ha cambiado y que la gente ya puede controlar sus luces desde su celular o que tiene el Siri, pero eso lleva más de 10 años. Simplemente el mercado llegó a tenerlo a una velocidad mucho más rápida, y ahora todas las personas pueden, por un precio a la fracción de lo que costaba antes, tener su casa inteligente desde su celular. Pero eso es lo que es. La tecnología va avanzando y va llevándose de un lado para el otro. Mi idea era hacer casas autónomas. Esa era mi idea de cuando salí de la carrera. Hoy en día eso ya no es mi cuestión, pero sigo metido en la misma tema de tecnología, sigo metido en el mismo tema de cómo integrar tecnología, hardware y software para poderlo llevar de un lado para el otro. Solamente cambié mi enfoque, pero al final de cuentas es la misma tecnología que llevábamos ahí y la misma cosa. Yo sí siento la velocidad en la que van haciendo los cambios es mucho más rápida. Pero el ende o el fin común sigue siendo el mismo. Es cómo conecto y cómo hago más fácil las cosas, porque eso era lo que eran las casas inteligentes antes. Exactamente. Fíjate que acabas de mencionar algo que incluso me estaba generando un poquito de gracia, porque yo recuerdo que cuando era niño yo pensé que yo iba a ser contador. O sea, era mi ilusión de vida. ¿Por qué? No sé, porque ni siquiera había contadores en mi familia, ¿no? Que es lo tradicional que se daba de el papá es abogado, los niños tienen que ser abogados, es médico, los niños tienen que ser médicos, cosas así. No había contadores, pero por alguna razón yo decía, se me facilitan mucho los números. Yo quiero ser contador cuando me enteré que existía la carrera. Y eso prevaleció entre mis amigos, algunos médicos, arquitectos, ingenieros, clásico que un poquito más chicos, astronauta, policía y bombero, ¿no? Bueno, que esos no cambiaron durante décadas. Esos no han cambiado ni siquiera ahorita, ¿no? No han cambiado, pero ya lo hacen de manera diferente. Ya es cualquiera de estas profesiones con tecnología avanzada, ¿no? Ajá, exacto. Pero en su momento esa era la tecnología. Seguramente había tecnología y tú tenías que aprender, por ejemplo, la calculadora científica, no la calculadora, la financiera, porque tenían una calculadora financiera para poderlo hacer los cálculos más rápidos. O estaban las tablas de financieras, que no me acuerdo cómo se llama, pero unas tablas de contaduría que tenían que hacer, o los libros en vez de hacerlos manual lo hacían de otra forma. Y eso es tecnología y avance, aunque no es hardware y no es software, pero es tecnología al final de cuentas. Y hoy día, ¿cómo ha cambiado? Escucho a los chavos, ya hasta sueno raro diciendo a los chavos. Dicen que eres chavorruco cuando te refieres hacia ellos, ¿no? Te estás poniendo, tú eres joven que te ves. Pero bueno, escuchar términos como el blockchain, por ejemplo, ciberseguridad, la misma inteligencia artificial, donde dicen, yo quiero ser experto en IA. ¿Y qué es IA, no? Es como decir CP, contador público, ¿no? No, espera, porque me lo dicen a mí mis hijos y yo me quedo con cara de, ok. ¿Qué es eso? O sea, la primera vez que yo escuché el término blockchain como tal todavía no estaba Bitcoin fuerte y era para un tema de seguros y yo no lo entendía. O sea, yo no entendía qué era el blockchain hasta
porque en ese momento no sabía ni qué era ni cómo funcionaba. Y lo que pasa hoy en día es que otra vez tenemos tan a la mano que un YouTube o una universidad te puedes educar en 10 minutos sabiendo quién tienes que seguir y qué tienes que tomarle la información. Ujú. Y entonces pude desarrollar un proyecto sobre blockchain hace 8 años. Que otra vez lo que hacían eran contratos y lo que decían en ese momento es ok, y para tratarlo de resumir en el mundo financiero también es, y en el tema de bienes raíces, yo tengo una propiedad que voy a vender. Si lo ponemos ahora en blockchain, yo tengo una propiedad que es el 100% del producto, ¿no? Que es normal, y vendes acciones. Ujú. Esos blockchains son esos pedacitos de acción que te voy a dar por tener ese tipo de cuestión. La diferencia es que no hay un lugar físico donde tengas ese lugar, sino están en la nube o en algún lugar. Pero es lo mismo, es una acción. Entonces, si tú relacionas la acción con el blockchain, es lo mismo. La acción no existe, es un papelito que existe en algún lugar, en alguna notaría, y el blockchain es algún papelito o token que existe en cualquier lado del otro lado del mundo. Simplemente la velocidad y la seguridad que te da que el blockchain se hacen tanto seguros y no hay más. No hay como las ventas de los boletos de estadio de fútbol, que también pueden entrar en un tema de blockchain para vender las entradas de los equipos. Ujú. Porque ya hay un tema específico de ahí. Se hicieron 250,000 blockchains para esto y hay 250,000 boletos, no hay más. Y esa es la diferencia en donde entender con las acciones de lo que estamos acostumbrados a ver, te ayudan a entender este tipo de tecnología de una manera mucho más rápida. La inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que lleva años y años y años para atrás. Que en la velocidad de que nos los pusieron en un lugar, en un celular, en una página web, y entonces ya cualquier persona puede entrar a la tecnología de inteligencia artificial, es excelente. Justo antier estaba hablando con alguien experta en inteligencia artificial y dije, mi primera entrada en inteligencia artificial era de visión artificial. En 2005 hice un proyecto en la carrera para hacer que un carro se mueva solito. Visión artificial a través de computadora artificial. Le dije, era un problema que poder poner dos líneas derechas. ¿Por qué? Porque las cámaras no ven derecho, ven en diagonal. Y entonces, si nosotros queríamos hacer que ese cochecito se moviera solo, teníamos que ponerlo en recto. Hoy en día, hay coches que se mueven solos. Hace 10 años, no podían poder controlar una carretera que iba de Los Ángeles a Las Vegas. De hecho, había un experimento de la NASA, una competencia de la NASA para ver quién hacía que llegara de Las Vegas a Los Ángeles sin chocar. Estás hablando de 10 años y hoy en día se mueven solos. Híjole, qué rápido. Y eso a muchos les tocaba con una copa, se quedaban dormidos en el volante y no sabían cómo llegaban a su casa, ¿no? Claro. Pero hoy en día tampoco toda la gente tiene el acceso a esa tecnología. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esa tecnología se va a hacer mucho más barata y accesible para todos. Exacto. Y entonces van a empezar a llevarlo por allá. Ujú. Que esa es para mí una de las grandes virtudes de Elon Musk. El poder saber cómo invertir en sus proyectos. Si se dan cuenta, ellos invierten desde lo más caro y se va viendo para lo más bajo. Que estamos acostumbrados nosotros a hacerlo totalmente al revés. Generalmente queremos vender un producto barato y de ahí irnos subiendo. Él hace al revés en todos sus proyectos. Quiso ir a la NASA, quiso ir a Marte, hizo el coche, al principio él era el más caro, poca gente podía hacer, pero él fue creciendo apalancando de sus ventas, vendiendo todos sus productos. Estamos hablando de una modificación sustancial en los puntos de referencia y vamos a mencionar 3 muy rápidos, que es el tiempo, la economía y, como bien dices ahora, la accesibilidad. Hablando del tiempo, recordamos que hace algún tiempo, muy cercano, nuestro punto de referencia cuando hablábamos de periodos que estamos viviendo, decíamos, es que hace 50 años no existía esto. Y todos, o la mayoría, cuando nos referíamos a cualquier cambio, decíamos, es que acuérdate que hace 50 años no existían las vías rápidas, ¿no? Hablando de una ciudad. O hace 50 años no existían los sistemas de drenaje o de no sé, captura de agua, exacto, pluvial.
Hoy día nuestra referencia es 10 años y lo noté hace un momento que dijiste, es que eso ya tiene 10 años. 10 años, perdóname, pero hace 10 años para mí es nada. Sí, es nada. Cuando nos tocó esa parte de decir hace 50 o hace 100 años, Sí. el siglo pasado, ¿no? Yo te digo lo que yo sé, Exacto. pero estoy seguro que la inteligencia artificial lleva mucho más tiempo para atrás. Claro. Porque al final de cuentas, no sé cuándo se creó Watson de IBM, que fue la primera parte de inteligencia artificial que se hizo un poquito más conocida por la gente, que le ganó el juego de ajedrez al primer lugar. Pero estás Claro. hablando es inteligencia artificial. Claro. No lo vemos otra vez porque no estamos acostumbrados, y el uso de la inteligencia artificial ahorita están pensando que es para hacer publicaciones o imágenes o videos, pero la inteligencia artificial no es su fuerte ahorita eso. Su fuerte es todo el tema de análisis que puede hacer y cómo puede aprovechar esa parte de mover tantos datos tan rápido y que pueda ayudarte a tomar una mejor decisión. Y entonces ahí es donde empieza la gente a entender, ok, ¿cómo puedo aprovechar la inteligencia artificial a mi favor, teniéndola a la mano al final de cuentas, ¿no? Exacto. Y hoy en día también la competencia va a ser difícil, porque hoy en día todos tienen las mismas, o sea, ahí sí es comunismo, ahí todos tienen la misma parte de todas las cosas, tienen las manos abiertas para hacerlo. Lo puede hacer así alguien en México, alguien en China, alguien en Venezuela, alguien de 10 años, alguien de 18 años, alguien que quiera meterle la mano a eso, puede sacar cierta información y puede resolver algún problema ya muy fácil. Mucho más rápido de lo que era antes, como tal. Claro, y justo a eso me refería con el segundo punto, el punto de referencia hablando de la economía, que la economía siempre tenemos que observarla en diferentes estatus, ¿no? La primera es cómo generas la economía. El cómo ganar dinero. Antes el tomar una decisión, o siempre ha sido así, ¿no? Tomar la decisión de qué te vas a dedicar, invariablemente iba de la mano mucho con, no, es que yo quiero vivir mejor, quiero ganar bien, quiero entrar a una empresa o abrir una empresa que me deje mucho dinero. Y acabas de decir algo bien importante, la misma tecnología ha hecho que esto sea tan accesible, que es el tercer punto, la accesibilidad, que sea tan accesible a diferentes niveles, diferentes estratos y con diferentes modelos, que ya la competencia que estamos teniendo en cuanto a qué nos vamos a dedicar o qué vamos a hacer, ya puedes competir una persona simplemente por poner un ejemplo, una persona de 40 con una persona de 20, ¿no? Y puede competir al tú por tú en muchos sentidos. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ¿tú crees o ustedes creen que nos pueda dar una idea falsa de el aprender tecnología es suficiente para poder hacer un plan de vida, para poder saber exactamente cómo va a ser tu proyecto de vida para crecer, para soportarlo, para solidificarlo? Yo no creo que sea nada más tecnología, porque al final de cuentas la tecnología otra vez es algo que te puedes clonar y alguien puede agarrar tu proyecto y copiártelo mañana. O sea, hoy en día le puedes preguntar hasta ChatGPT, quiero hacer algo similar a esto y te lo hace. O sea, no tienes que quiero hacer una red social parecida a esto y te hace tu red social y te hace tus imágenes y te hace tu primer mock-up y te hace uno de ahí que lo puedas poner en vida. Otro es de que te lleves a esos cambios que te vas a encontrar problemas todo el tiempo porque no funciona tan fácil todavía. O sea, porque si no ya tendríamos miles de aplicaciones. Pero todavía hay una brecha, poquita, chiquita, que mucha gente luego no sabe. Pero esa brecha tú ya la tienes que ir resolviendo con tus habilidades propias de, ok, ¿cómo resuelvo el problema? Tu habilidad de control también financiero, ¿no? Oye, la parte financiera es importante porque ya puedes generar dinero muy fácil en todos lados, pero generar dinero no quiere decir que tengas riqueza. Claro. Entonces, tienes que empezar a aprender todas esas cosas para poderlas llevar a cambio y poder hacer cómo te vas a comunicar, cómo vas a hablar, qué tan fácil eres sociable con la gente o cuándo te portas bien o cuándo estás bien en un entorno, si eres en la mañanera o si eres de la noche y todo eso va a empezar a cambiar cómo estás tú relacionándote con la gente y con la tecnología al final de cuentas que es parte de tu vida. Lo que nos lleva a la comprensión exacta de
como bien lo mencionas, no es solamente aprender tecnología, no es solamente, lo voy a decir de una manera muy burda y no peyorativa, pero el simple hecho de meterte, por ejemplo, a un tutorial, a querer aprender de todo esto, sí te puede dar herramientas. No digo que esto no sea alcanzable, por supuesto, muchos nos están demostrando que es posible, pero la parte formal, la parte de desarrollo de otro tipo de habilidades que siempre han existido y que van a seguir existiendo, como la parte de habilidades blandas, por ejemplo, como decíamos también fuera de cámaras, el manejo del tiempo correcto, el liderazgo, el trabajo en equipo, son cosas que siempre, comunicación, que son cosas y herramientas que siempre vamos a seguir usando, ¿no? Pues sí, porque al final de cuentas somos humanos y vivimos en un mundo de humanos todavía, y entonces hacemos relaciones con humanos, Claro. porque si no van a hacer las relaciones los robots o la tecnología y no van a poder hablar entre ellos, como van a hablar entre dos robots que sí pueden hablar, pero no van a poder sacar un negocio, porque al final de cuentas un robot no le va a comprar a otro robot. Necesita un humano que haga esa interacción todavía. Y ese humano tenemos que llevarlo por allá. La parte tecnológica y la parte de inteligencia artificial y de toda esa cosa y cómo aprendes, al final de cuentas aprendes una habilidad nada más. Aprendes a programar, aprendes al lenguaje A, aprendes a resolver un problema B, pero eso lo tienes que llevar a la vida. Si no lo llevas a la vida, te quedas nada más aprendiendo y eres como una esponja. Lo tienes que sacar. Recuerdo mucho, Jesse, de las personas que llegan a la oficina de repente, llegan a preguntarnos. Recuerdo mucho un muchachito que llegó y dijo, pues yo estoy ya desarrollándome en determinado tipo de software, etcétera. Estoy aprendiendo y a eso me voy a dedicar y voy a ganar mucho dinero y voy a ser millonario. Yo lo imaginé así viéndose como un Zuckerberg, ¿no? Así como a los 25 años, 27 años ya me voy a retirar con mi yate y voy a recorrer el mundo. Así es. Efectivamente, sí. Pero le costaba trabajo comunicarse. Sí, lo que pasa es que no tienes exactamente todas estas bases que te da la educación en una carrera, simplemente, y de repente pierdes estas bases en una escuela y ellos brincan, ¿no? Como que ya no quieren estudiar y se brincan porque entonces ya no sé, de YouTube o de cualquier otra aplicación pueden obtener el conocimiento rápido, como que quieren acortarlo para ir como que avanzando rápido y este chico me acuerdo que decía, no, yo ya me quiero jubilar. ¿Cuántos años tienes? No, tengo 25. Y yo, espérame tantito. O sea, ¿cómo es posible que estos niños que ya viven como mucho más acelerados quieran ya ni siquiera estudiar? Me brinco todo el proceso de la educación. ¿Por qué? Porque tengo muy a la mano todo el conocimiento, como bien lo estás diciendo, toda la comunicación está tan abierta que lo pueden ir y están tan jóvenes que van absorbiendo todo muy rápido. Pero ¿qué pasa exactamente cuando tienen un problema, alguna situación? No tienen las bases a las que tienen que regresar, ¿no? Y ahí vamos un poquito al tema educativo, que yo sí creo que hay que cambiar la forma de educar. Y las universidades yo creo que tienen un problema básico en saber qué van a hacer en 10 años, porque uno, los precios no dan para la calidad de las cosas. De educación. Y la educación no es tan necesaria ser tan rígida como era antes para poderlo cambiar, ¿no? Al final de cuentas, es muy rígido la universidad. Vas a pasar por el semestre A, B, C, D y vas a tomar A, B, C, dependiendo de la carrera, vas a tomar esto. Pero muchas veces lo que aprendes en la carrera, lo que estás estudiando en la carrera, uno ya no es válido. Y esa es la parte de la velocidad. Ya no es real lo que estás estudiando, lo que estudias, ya no se vive en lo que es la realidad. Además lo estudias en primer semestre, terminas y ya ni siquiera existe. Y ya no, o sea, sí. Ya ni existe. Yo me acuerdo de una parte o simplemente ya existe una herramienta que te ayuda a hacerlo. ¿Qué es lo que yo más aprendí de la carrera? Resolver problemas. Claro. O sea, esa era, otra vez, yo pasé, y es muy caro pagar 5 años en la carrera para resolver problemas, para hacer amigos, para estar, es muy caro todavía todo eso. Sí. Entonces, vas a resolver el problema como tal o vas a aprender cómo vas a analizar esos datos para poder resolver el problema que tú tienes. Uh-huh. Claro, las bases están, las bases de programación, las bases de contaduría, las bases las tienes que aprender de alguien, y es mucho más sencillo en un lugar que es más excéntrico. Pero hoy en día también empiezan a salir escuelas para habilidades, que ya no necesitas estar en un lugar o que hay carreras mucho más fáciles para poder aventar y poder aprender eso mismo que estás aprendiendo en el lugar.
a un precio mucho más rápido, a una velocidad mucho más rápida, y entonces empiezan a haber competencia de las escuelas normales. Ujú. Y entonces también es culpa de nosotros empresarios que luego contratamos porque tengan la carrera necesitada. Exacto, es lo que te iba a decir. Si no tienen un documento que avale que ya estudiaste, que terminaste tu carrera, entonces te dan o no te dan el empleo, Pero o te dan o no te dan el puesto. Aquí hay una pregunta. ¿Qué tan importante es que yo tenga un puesto, una carrera, una educación en un puesto que no existía cuando yo estudié? Que me tengo que tomar otra carrera para poder estudiar otra vez. Ujú. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo estudié, no existía marketing, pero no existía redes sociales. Ujú. Si yo hubiera querido no existía lo que le llaman como growth hacking o growth marketing. ¿Tengo que volver a tomar una carrera para que me puedas dar el puesto? Ujú. No. O luego piden 80 años de experiencia laboral. Sí. ¿No? ¿Qué hace? O sea, ya no hay la forma de tomar esa experiencia para nadie, ni para ellos. ¿Cómo lo puedes hacer y cómo empiezan a hacerlo? A través de proyectos. Y empiezas a cambiar también la forma de contratar, la forma de educar, porque para mí educar o aprender algo es cuando ya lo viviste y cuando ya lo hiciste. Claro, Entonces, pero es como cambiar todo el sistema, claro. porque una bolsa de trabajo normalmente lo que las empresas piden exactamente es no estas bolsas que tienen ya con las universidades, que todos tus ya pasantes pues ya vienen conmigo y empiezan a hacer sus pruebas, pero ya está seguro de que está terminando la carrera. Sin embargo, alguien que no tiene exactamente una licenciatura mínimo, si no tienen maestría o si no tienen doctorado y no te dan puestos más arriba, porque te siguen viendo como el chavito que ni terminó la carrera, ¿no? Pero, vamos a poner, ¿qué te da a ti como empresario que yo, Gabriel, haya acabado la carrera? Uh-huh. ¿Qué seguridad? Claro. ¿Qué seguridad te da? Te digo una cosa, es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando he contratado no sé, un financiero, un ejecutivo financiero, una entrevista, tengo la experiencia suficiente para con una entrevista saber sus capacidades, medirlo, saber si me va a servir, saber en qué lo puedo entrenar, en qué lo puedo educar adicionalmente para que sea funcional en el puesto que estoy requiriendo. Pero si contrato algo de esto, que hasta trabajo me cuesta leerlo, mencionarlo, blockchain, ¿no? Exacto. En ciberseguridad, ¿cómo lo mido? Ajá. Porque además es que sus propios maestros son los más actualizados para saber qué es lo que sabe. Ajá, exacto. Pero hasta ahí en el campo. Pero vamos a hablar sobre blockchain y sobre financiamiento, ¿no? Y sobre temas financieros que estás hablando. Yo no soy blockchain, soy de alguien que sabe de tecnología. Uh-huh. Y yo te empiezo a hablar en una plática que tú me estás diciendo que quieres ver los números, el balance scorecard card y que quieres saber cuánto egreso está, ABC. Y yo, Gabriel, te digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer una solución para que mañana no tengas que estar revisando eso todos los días, sino que una inteligencia artificial te ayude. A ver, ¿me puedes ir con mi maestro a decirme? Porque el maestro que yo tenía seguramente, no sé cómo están las carreras hoy, pero estoy casi seguro que no viene nada con inteligencia artificial todavía. ¿Estás seguro de que esa persona te va a ayudar o no te va a ayudar? No sabes, porque te estoy diciendo algo que es desconocido para ti. ¿Que te pueda ayudar? Pues sí, se te abrieron los ojos que digas que no tengo que estar haciendo el balance todos los días. Y eso es algo que solamente con tecnología lo vas a poder hacer. Y solamente si le dices, ok, ¿puedo lograrlo o no lo puedo lograr? Pero no tiene que ver una parte educativa atrás. Tiene que ver cómo conoces el proyecto y cómo tú le puedes decir, ok, yo conozco cuáles son mis problemas. Los problemas se pueden resolver de 1001 formas. Aquí, tu problema sería, yo no quiero revisar mis balances todos los días. Y entonces entra el normalito, no te preocupes, yo lo escribo y todos los días te mando el reporte, ¿no? Ese es el tradicional. Pero alguien de inteligencia artificial o con blockchain te puede decir, oye, ¿por qué no hacemos un sistema que lo haga automático todos los días por ti? Y ya tuviste que contratar a alguien que no sabías si tiene las partes tecnológicas porque te vendió una idea. Uh-huh. Y esa idea es mucho más importante, y la ejecución de esa idea es mucho más importante que los conocimientos académicos que tenga esa persona. Correcto. Y empiezan a ver una combinación de ahora, ¿a quién contrato? Ajá, exacto. ¿No? Sí, el que tiene la carrera que sé que me va a ayudar, pero su pensamiento no está a un paso adelante. O contrato al que sé que es seguro, porque tampoco te da la seguridad de que va a hacer el trabajo que tú quieres. Uh-huh. Porque lo tienes que capacitar. Normalmente llegan a la gente, las empresas, sin saber hacer su trabajo. Uh-huh. Aunque hayan estudiado, porque otra vez estudiaron
las bases, Sí. la práctica. Sí. ¿No? Entonces es bien complejo y el mundo Sí. está cambiando tan rápido y va a cambiar tan rápido que seguramente yo le digo a mis hijos quieren ser, como dice aquí, youtubers. Pero le digo, a ver, si quieres ser youtubers, perfecto. Pero primero tienes que saber la parte de negocio que quieres hacer. Exacto. Porque hacer videos por hacer videos, Sí, el sí, sí. porcentaje de triunfo que vas a tener es muy poco. Ujú. O sea, sí hay mucha gente que gana mucho dinero en YouTube, sí hay mucha gente, pero hay muchísimos que no ganan un peso. Claro. Igual que todos los negocios, Claro. ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene un negocio, pero hay muy poca gente que mantiene el negocio por mucho tiempo. Ujú. Y ahí es la diferencia. Igual es YouTube. YouTube lo quieres ver, velo como negocio. No lo veas como tu pasión o es tu pasión, perfecto, pero es tu negocio. Si vas a vivir de él, tienes que saber, uno, cómo generar dinero, cómo vas a manejarte en la red, porque es un tema, y cómo vas a hacer las cosas. Ujú. ¿No? La parte técnica que necesitas hacer para que ese video de YouTube se vea. No, tampoco es magia. Tienes que Exacto. saber. Y estamos hablando justo por ejemplo, acabo de ver un documental y me encantó, sobre medicina, que voy a confesarles, me sorprendió al grado de asustarme. En este sentido, era un médico que iba a hacer una cirugía y están filmando la cirugía de veras, ¿no? Y el cuate llega con sus guantes, toda su indumentaria quirúrgica, llega. Ya no es la incisión de te hago un juego al gato en tu panza, ¿no? Tres para abrir, cortes. sino 3 puntitos, un puntito, Ajá. mete un tubito, otro puntito, mete otro tubito, otro puntito y mete otro tubito. Dice, ya está todo conectado, sí, perfecto. Y se empieza a quitar gorros, se empieza a aventar guantes y yo, ¿cómo? O sea, lo vas a operar, ¿por qué te sales? ¿Por qué te quitas? Se mueve 2 metros, se sienta. Lo que para mí sería un juego, un simulador. Se pone las gafas virtuales, agarra 2 palanquitas y se pone así. Y el paciente a 2 metros de él y estaba haciendo una cirugía. La cirugía. Y dices, espérate, ok, me quedo con la parte de aprendiste a manejar un robot, ok, tecnología. Pero la medicina no te la puedes quitar de encima. O sea, de hecho, tienes Claro. que ser médico, cirujano, especialista en lo que estás Y haciendo. tienes que especializarte en ese robot, seguramente. Sí, Exacto. claro, capacitarte Porque- en el funcionamiento. Pero ¿qué te da eso? Que hoy en día esa persona estaba a 2 metros de distancia. Pero ¿qué te da que a 2 meses no puede estar en otro lado del mundo haciendo la operación? Exacto. Sí, En una ¿Por qué? playa. Porque él es el experto de ese tipo de cirugías, en ese tipo de... Entonces, la especialidad en cualquier tecnología es mucho mejor. O sea, igual en todas las tecnologías, ¿no? En todo, otra vez, igual en el mundo normal, no nada más por tecnología. En cualquier persona, la especialización o el nicho, como le llaman en el tema de marketing, es lo mejor, porque en ese nicho tú eres el perfecto y nadie te va a quitar la operación robótica de rodilla, de fémur, no sé. Ujú. Ese es tuyo y ese de ahí tú tienes que hacer. Y si alguien quiere que es contigo, es lo mismo. exacto. Y Entonces, eso te da el nicho. estamos hablando que entonces, por supuesto, va a seguir habiendo médicos, contadores, arquitectos, ingenieros y todo, pero ahora con herramientas diferentes. No estamos hablando realmente de ahora solamente la tecnología va a hacer lo que mueva el mundo, lo va a hacer moverse de una manera más rápida, más funcional y posiblemente más exacta. Ujú. Pero el conocimiento humano, como bien dices, eso es algo que inevitablemente y por fortuna va a seguir prevaleciendo, ¿no? Hoy en día todavía, te digo, la tecnología avanza tan rápido que no sé qué vaya a ser mañana, al final de cuentas, pero si tú te das cuenta en las cosas que quieres hacer hoy en día, lo que siempre dice, no es que la tecnología va a quitarle los trabajos. Pasó en la época industrial lo mismo. La ¿no? revolución La industrial. revolución industrial dijeron lo mismo y pasó lo mismo. Ujú. ¿Y qué pasó? Se evolucionaron. Claro. Lo mismo va a pasar ahorita. Por ejemplo, ¿qué sucede? Tú tienes que hacer un trabajo hoy en día. Hoy en día lo haces manual. Hoy en día tienes que sacar las facturas de todos tus negocios, ¿no? ¿Qué haces? Manualito, agarras la constancia de situación fiscal, manualito bajas los datos, manualito subes la información. ¿Qué pasa si yo te daría un robot que todo ese trabajo te lo hiciera a ti? ¿Cómo? Otra vez, ahí va a depender del empresario y de la persona. Claro. Porque si el empresario le pone a la persona que hace la captura
ese robotcito, a que ya no tiene que buscarle el RFC, simplemente le subes la constancia de situación fiscal, te busca si estás en tu base de datos, en tu CRM, te genera tu factura, te dice, ¿cuánto le quieres cobrar a esta persona? Le pones la cobranza y lo hace. Ahí está de los dos lugares en el cada uno. El empresario tiene que saber, ok, ¿qué hago ahora con el tiempo de esta persona? Porque esta persona antes se pasaba 4 horas al día sacando facturas. Ujú. Porque su trabajo era sacar facturas. Sí. Claro. Hoy en día ya no tiene que hacer esas 4 horas porque les deja el 90% un robot. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo saco el provecho de esa persona y cómo le doy mayor beneficio? Ese es un punto de vista. Ujú. El otro punto de vista es, adiós, ya no quiero a esta persona, la corro. Claro. Pero entonces, ¿de quién es el problema? ¿De la tecnología o de la persona? De la persona, por supuesto. Entonces, y eso va a pasar en todos los ámbitos. Redes sociales igual. Hoy en día hay ChatGPT que te puede hacer publicaciones. Al 90% buenas. El último 10% sigue siendo de un toque humano. ¿Qué pasa con ese? ¿A qué le hago al community manager? Porque ahí he visto publicaciones que dicen, despide a tu community manager. El community manager hoy en día su trabajo es publicar. ¿Por qué? Porque no tiene la tecnología para hacer otra cosa. Pero en realidad, si quieres darle provecho al community manager, no tiene que estar publicando, tiene que estar haciendo comunidad. Entonces, ahí empiezan a ver en dónde están realmente su trabajo eficiente. Su trabajo es publicar. Entonces, 1, no tenías el puesto correcto. 2, pues dale tecnología para que sí haga su trabajo y te haga crecer tu negocio. Y ahí es donde empieza todas estas tecnologías de cómo la van moviendo y al final de cuentas el culpable del despedir es de las personas también. Yo, como si sé tecnología y digo ahora quiero serme más rentable en la empresa, ¿cómo aprovecho lo que yo ya sé para la empresa donde estoy yo trabajando y me hago a mí necesario? ¿Que lo puede hacer ChatGPT? No creo, porque al final de cuentas ChatGPT es algo abierto, que te va a dar contestaciones abiertas y que no vas a saber todo lo que sabe de tu empresa. Simplemente tienes que saber cómo operarlo para poder darle el provecho necesario. Es correcto. Y entonces estamos aterrizando en el punto donde te dediques a lo que te dediques, solamente va a cambiar la forma de hacerlo, va más rápida, más herramientas, con crecimiento sostenido siempre y cuando te mantengas actualizado, etcétera, etcétera. Pero, y quise dejar hasta el final este punto porque me parece muy interesante, algo que he visto y lo mencioné hace un momento, que las nuevas generaciones dicen, ok, yo aprendo esto y de esto voy a vivir, voy a crecer, me voy a hacer millonario y ya. La forma de seguir haciéndolo va a seguir siendo diversificada. Así es. Te vas a dedicar a algo con lo que vas a ganar dinero, pero ahora cómo te vas a administrar, cómo va a ser tu proyecto de vida, cómo lo vas a armar, porque eso ya no tiene que ver solo con tecnología, ya tiene que ver con una estructura mental, visual, emocional, incluso sobre cómo voy a distribuir, en qué voy a invertir el dinero que ya gané aquí, porque también sabemos que tan solo la competencia o la misma rapidez con la que los proyectos se van a llevar a cabo nos van a decir, ok, te vas a ocupar determinado tiempo porque acabaste tu proyecto. Y un término muy común hoy día es el freelanceo, ¿no? El freelance. Que dices, ok, ya terminé con mi proyecto y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Tengo que venderlo, pero lo que gané posiblemente fue muy buena cantidad, pero ¿y lo que gané? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuánto tiempo voy a vivir de esto mientras vendo otro proyecto, etcétera? Entonces, la manera de utilizar, invertir y hacer crecer tu patrimonio va a seguir siendo de los estrategas, va a seguir siendo de la gente audaz, de la gente que aprende otro tipo de habilidades que no solamente tienen que ver con su propio nicho, ¿no? Pues sí, al final de cuentas tienes que saber diversificar, como dices. Saber cómo vas a ponerle, vas a ponerle todos los huevos en una canasta. Exacto. O vas a cambiar las canastas. Pero también sale un problema hoy en día. Si yo voy a tener diferentes huevos en diferentes canastas, ¿en qué me concentro? Exacto. Porque yo puedo tener 3 proyectos corriendo al mismo tiempo y 3 inversiones. ¿Cómo hago mi pool de inversión? Creo que es lo más importante en el tema financiero. Y ahí también tienes que ver, ok, ¿de quién me asesoro? Porque seguramente hay, como todos, que te roban, ¿no? Sí. Entonces, tienes que saber cómo vas a mover ese dinero, cómo te conviene mover ese dinero, cómo te conviene meter esos fondos, esos seguros, porque también es algo que entra en la parte financiera, en la parte de tu vida, como los seguros de vida, seguros de gastos médicos, porque te pegan, al final de cuentas. Claro. Exacto, siempre tienes que saber con quién lo vas a hacer. Así. Siempre, seguro.
Pues me encanta el tema, híjole, da para muchísimo más todo esto. Hay como cosas que podemos seguir mencionando y que nos van a... No terminaríamos. Me parece que estamos en un punto de crecimiento donde cada respuesta nos abre dos preguntas más, ¿no? Exacto. Y eso es algo que digo, por fortuna nos está tocando vivir y nos está tocando como seres humanos seguir adaptándonos a esta transformación tan vertiginosa que se está dando a nivel global, porque hoy día estamos viviendo lo mismo que viven los europeos, los norteamericanos, los sudamericanos o los asiáticos, ¿no? Pues sí, sobre todo tienes que ir evolucionando, porque, por ejemplo, ahorita nosotros que de nuestra época, pues no teníamos nada de esta tecnología. Sin embargo, los niños ahora que ya nacieron con esta tecnología es mucho más rápido para ellos el aprendizaje y a veces es más difícil como papá alcanzarlos, ¿no? De repente ellos ya tienen otros conocimientos, otras experiencias y tú apenas vas como cachando como ir avanzando. De repente ellos van mucho más rápido que tú, entonces tú también, el compromiso que tenemos como adultos de estas generaciones es eso, es ir aprendiendo también pero de volada porque tus hijos te comen, ¿no? Te tienes que poner a la velocidad de ellos. Exacto. No hay otra. Exacto. Que me pasa a mí con mis 2 niños. Sí. Hay ciertas cosas que me dicen, por ejemplo, mi hijo mayor está aprendiendo a programar en Lego. Ajá. Y está aprendiendo a programar en Python. Digo, mira, yo la verdad le dije, yo no sé Python. Sé otros lenguajes y te puedo ayudar con esto, pero el lenguaje tienes que aprenderlo de otra forma. Sí. Pero igual estás hablando que yo soy tecnólogo y luego me comen rápido en las cosas de lo que están haciendo Sí. y saben y se mueven mucho más rápido y saben cómo hacer las cosas y tienen esa chispa, pero por el otro lado nosotros tenemos también y vivimos lo mismo con nuestros papás. A mi papá, yo siempre le digo, a ver, no puede ser que no sepas usar una computadora cuando tú programabas ¿cómo se llama? Tarjetas. En las tarjetas. Sí. Sí. Es lo mismo. Ajá. Como te digo, el blockchain es lo mismo. Ajá. Cambia la forma de la estructura, pero es la idea o las bases son las mismas. Ujú. Estás programando, estás llevando de un punto A a punto B, tienes que hacer esto. Antes había menos movimiento tan rápido, pero son ifs and then. Todo en la programación es, si pasa esto, haz esto, si pasa esto, haz el otro, y es igual. Pues sí, hay que seguir, hay que fluir, no hay que nadar contra la corriente, hay que fluir y a veces hasta correr porque si no nos alcanzan. Sí. Gabriel, fue un verdadero placer tenerte Muchísimas con nosotros. gracias. Muchas gracias. En realidad es que, insisto, es un tema muy vasto y lo más curioso es que lo que estamos platicando ahorita, mañana ya no es. Ay, O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el blockchain? Eso ya pasó. 3 horas. lo grabamos hace un mes. Pero el blockchain ya es algo que lleva tiempo, o sea, sí lleva, y va a durar, pero va a cambiar la forma de hacer las cosas. Ejemplo, o sea, mismo blockchain, si los gobiernos se metieran, pudieran hacer un sistema de votación basado en blockchain. Y entonces pudieran hacer ciertas cosas más interesantes. Pero es mucho el movimiento, hay mucha burocracia luego en ciertas cosas que tienen que estar moviéndose para poderlo lograr. En otros Claro. países, en el nuestro no. Aquí no. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas Muchísimas gracias. gracias también, Jessy. Gracias, Germán. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a seguir con otros temas en los siguientes podcasts que también van a estar muy interesantes. Y por supuesto, en alguna otra volvemos a invitar a Gabriel, porque la verdad, con toda esta parte de tecnología que estamos un poquito, yo en lo personal, así como que ay, no le entiendo mucho, nos vas a ayudar Yo muchísimo. no, yo entendí cada palabra. Seguro. Ok, te vi. Excelente, Y a ti gracias. que nos sigues, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio. Recuerda compartirlo, recuerda suscribirte para recibir más información y recuerda que seguimos hablando de negocios. El seguir con las tendencias, con las corrientes tecnológicas nos puede ayudar a ganar mucho dinero, pero las inversiones inteligentes pueden solidificar tu futuro. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho.